segunda conferenciante. Doña Rosa María Martínez de Coles, catedrática de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido subdirectora de Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia de España, presidenta de la Asociación Española de Libertad Religiosa, vicepresidenta de la Asociación Europea de Historiadores Americanistas, secretaria de la Asociación Internacional de Historia del Derecho Indiana y en la actualidad es vicepresidente de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, que tiene su sede en Washington, miembro del Comité Científico del Observatorio del Pluralismo Religioso de la Fundación Pluralismo y Convivencia y miembro de la Academia Europea. Su itinerario internacional la ha conducido a dictar seminarios y cursos en la Universidad Europea de Florencia, en la Escuela Libre de Derecho de México, en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, la Universidad Nacional de Temuco, de Chile, en la Brown University, en Rhode Island, la Fundación Academia Europea de Juste, etc. Y entre sus publicaciones, muchas, vamos a destacar solo unas cuantas: La Iglesia en el ordenamiento jurídico de las leyes de Indias, Los dominicos ante el problema de la naturaleza del indio americano en la ideología culta de la conquista de América, El gobierno espiritual de las Indias, Estado de la cuestión, Mentalidad y proyecto evangelizador de la reina Isabel la Católica y Evangelizar y gobernar el derecho del patronato en Indias. Y bueno, hoy nos va a hablar de Hernán Cortés. Hemos empezado con el descubridor y vamos a hablar del primer gran conquistador, y sobre todo su relación con la corona, para bien y para mal, mercedes y problemas, digamos, o como queramos decirlo. En este centenario, pues qué mejor que hablar de Hernán Cortés. Cuando tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias por esta presentación. Aprecio mucho la invitación que se me ha hecho a esta casa. Creo que es muy importante que efectivamente la historia de América sea contemplada desde diferentes enfoques, invitando a diferentes especialistas procedentes de campos que nos complementamos. Realmente la ponente anterior, Consuelo Varela, me ha venido muy bien que fuera ponente, porque algunos de los lineamientos que ella ha señalado en su trayectoria sobre Cristóbal Colón pueden ser muy útiles para entender también cómo Hernán Cortés gestionó su relación con Carlos I, el emperador Carlos V. Es un tema muy vidrioso. ¿Por qué? Porque yo tuve ocasión de hablar de Hernán Cortés en un congreso que se celebró en Medellín, en Extremadura. Les voy a poner antecedentes, hace relativamente 2 meses, sobre Hernán Cortés en el siglo XXI. Es decir, qué visión historiográfica se tenía de Hernán Cortés en el siglo XXI, con historiadores mexicanos y historiadores españoles, lo cual implicaba que podía haber una cierta confrontación en esas visiones historiográficas, sobre todo porque hacía muy poco tiempo el presidente de México, López Obrador, había hecho unas declaraciones bastante negativas sobre cómo España tenía que reaccionar frente al fenómeno Hernán Cortés. Bien. Y cómo debía pedir perdón por la conquista de México protagonizada por Hernán Cortés. Realmente esto, claro, cayó como una bomba en el Medellín extremeño justo unos días antes del famoso congreso que se iba a celebrar, de los pocos que este año tenían lugar, con respecto a la figura de Hernán Cortés. Bien, entonces allí coincidimos historiadores españoles e historiadores mexicanos. Menos mal, digo que menos mal porque fue una afortunada, fue una suerte encontrar que los historiadores mexicanos efectivamente conocían muy bien el contexto epocal y conocía muy bien lo que la historiografía había venido avanzando en cuanto a el papel de Hernán Cortés en ese proceso de poblamiento, conquista y colonización, y lo que se decía desde la historiografía de finales del 19 y principios del 20, negando efectivamente esos 300 años de proceso de poblamiento, conquista y colonización. Bien. Aún así, la retórica sobre Hernán Cortés es de tal sutileza en muchos casos que uno se deja convencer por argumentos que no tienen validez. Hay que ir a los documentos. Los documentos son los documentos, no es un relato histórico. El historiador no construye historias, no construye memoria. Hay que bajar al documento histórico, hay que interpretarlo. Y en esta línea tenemos historiadores en España que están volviendo a hacer una relectura de esos folios que tenemos y de esos legajos que tenemos en el Archivo de Indias, de nuevo retomando esta idea. Y ahí figura una persona que yo la quiero mencionar especialmente porque yo creo que es una gran experta en la figura de Hernán Cortés,
y en toda la documentación cortesiana, que es la profesora Carmen Martínez Martínez, y que conocerán sobre todo aquellos que estén en relación con. Bien, está haciendo una relectura de todos los expedientes y de todos los legajos sobre la figura del Cortés, excepto de uno, y por eso yo me he metido en este tema, no porque sea experta, sino porque soy curiosa, como lo fue Colón y como lo fue Hernán Cortés. El juicio de residencia. El juicio de residencia es una especie de anatema en toda la historiografía cortesiana. Nadie se atreve a meterse en los legajos del juicio de residencia. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿qué ocurre con ese juicio de residencia? Juicio inconcluso, juicio que no se cerró con sentencia alguna, y por eso el paralelismo con Colón, muchos años después, y entonces uno dice, ¿cuál era la relación que existía? Porque realmente el historiador, cuando baja el documento, pregunta al documento y busca reflexionar sobre ese documento y busca algún tipo de claves que le permitan conocer en este caso la relación entre Hernán Cortés y el emperador Carlos V. Y esa es un poco el objeto de esta intervención mía esta tarde. Esa relación, ¿cómo se va configurando? A lo largo de las cartas de relación, básicamente, que es el elemento de comunicación que existía en la época entre nuestro personaje central, que es Hernán Cortés, en la Nueva España, y el emperador Carlos V en sus viajes a la península. Porque sí, ellos sí se encontraron, a diferencia de Colón, ellos sí se encontraron. Y él sí pudo conseguir una serie de mercedes del emperador, a las cuales el emperador estaba obligado. Por eso es muy interesante observar cómo en esta relación que voy a ir esbozando, el proceso del juicio de residencia va de la mano de las mercedes que solicita el conquistador. Porque claro, efectivamente él ha empeñado su fortuna, su hidalguía, sus redes de conocimiento, sus redes parentales, en una empresa que ha sido exitosa y que ha dado mucho a la corona y que ha dado mucho al emperador y que, por lo tanto, él entiende que debe haber mercedes más allá de las habituales. Y esas mercedes son, de alguna manera, extraordinarias con respecto a lo que otros conquistadores van a pedir y con respecto a las capitulaciones que se firman con otros exploradores y conquistadores. Esa es, digamos, un poco el perfil de este personaje que tenemos. Bien, hay que decir algo sobre la figura de Hernán Cortés. A día de hoy, desde México duele la queja de aquellos que señalan que la memoria de Hernán Cortés ha sido silenciada a puntapiés en los últimos 500 años y descansa ignorada en los arcones de la historia de México. Retiraron todas las estatuas, no existen. La imagen se ha ido borrando a lo largo del siglo XX. Y esa misma nación de la que Cortés puso sus cimientos, es una cosa llamativa ver cómo los hispanistas mexicanos están efectivamente reclamando la visibilidad de una figura que es fundamental para conocer la identidad de la nación mexicana. Pero ahí está, silenciada y oculta en los arcones de la historia. Curiosamente, la figura de Hernán Cortés se va a distinguir entre las de todos sus contemporáneos por su aptitud para las letras. Es cierto que Colón escribía, es cierto que tenía una pluma magnífica, pero Hernán Cortés supo generar un cúmulo de documentación derivada de cartas, de memoriales, de demandas, de defensas. Es decir, que él fue documentando su vida paso a paso. Y el juicio de residencia le llevó 20 años de su vida. ¿Cómo es posible que paralelamente o simultáneamente al proceso de conquistar tierras ignotas, abrir camino, generar un imperio, manejar un marquesado, al mismo tiempo, además, tenía tiempo, efectivamente, para generar una documentación valiosísima que manifestara lo que él hacía y cómo lo iba haciendo? Iba haciendo un relato paralelo de su vida. Bien, por eso, en realidad, toda esta documentación es la que nos sirve ahora para poder tener una idea de Cortés, del Cortés exitoso, sí, sin duda alguna, del Cortés que ha conquistado un imperio para el emperador, pero también del Cortés venido a menos. También hay una zona, hay una fase o hay un perfil de ese personaje que es el que a mí me interesa ahora en el juicio de residencia. ¿Cómo se le cuestiona y por qué se le cuestiona? ¿Y por qué se le cuestiona desde el ámbito jurídico? ¿Y cuáles son las claves para entender esas acusaciones? ¿Y cómo él se defiende?
y cómo él pasa 20 años litigando para defenderse. Es muy interesante ver cómo estos personajes, tanto Colón como Cortés, ellos pensaban honestamente y objetivamente que lo hacían bien, que lo habían hecho bien, después de 60 años, en el caso de Hernán Cortés, 62. ¿Cómo es posible que efectivamente estuvieran en un limbo legal sin una sentencia, después de un juicio de residencia que duró casi 20 años? Y en eso estamos. Ustedes saben que las audiencias fueron los primeros instrumentos oficiales de autoridad con representación real en la Nueva España. La primera audiencia de México fue la que, formada por Beltrán Nuño de Guzmán, y el presidente actuó entre 1528 y 1530, que fue en la conformación de esa primera audiencia el que se encargó de iniciar el juicio de residencia a Hernán Cortés en la Nueva España. Bien, previamente el emperador envió a un juez pesquisidor, a Luis Ponce de León, y Luis Ponce de León fue el que primero llegó a la Ciudad de México en 1526, es decir, 2 años antes de la constitución de la primera audiencia. Y Carlos V justifica en carta a Hernán Cortés el envío de este juez pesquisidor de esta manera: por cumplir lo que soy obligado a la justicia, y conformándome con las leyes de estos reinos, he acordado de mandar tomar residencia para me informar de la verdad, porque sabida haya mejor lugar para honrar vuestra persona y os hacer las mercedes que yo tengo voluntad. Y para ello envío al licenciado Luis Ponce de León, que es persona de conciencia y que con toda rectitud hará su oficio. Interesante ver cómo por primera vez en esta carta del emperador de 4 de noviembre de 1525 anuncia su deseo de hacerle justicia, de hacerle mercedes en función de las informaciones que obtenga del juicio de residencia. Por lo tanto, la consecuencia de la merced deriva del juicio de residencia. Bien, es interesante porque ¿qué es el juicio de residencia? El juicio de residencia es un instrumento, en realidad fue un instrumento de carácter jurídico, de revisión y de control por parte de la corona española, que se usó durante 300 años. No es Cortés el primero que se somete al juicio de residencia, ni el último. Estoy hablando de 300 años del juicio de residencia como elemento que permitía investigar la actuación de cualquier oficial de la corona, incluyendo a gobernadores, a virreyes, al expirar su mandato. Por lo tanto, formaba parte de una iniciativa de la corona que permitía controlar efectivamente y regular el comportamiento de sus funcionarios, permitiendo que oportunamente y en su propio lugar de residencia fueran evaluados y se sancionaran o se aprobaran los actos de estas personas, una vez que se habían finalizado su mandato. Bueno, pues esto habitualmente, el funcionamiento regular era: se presentaban interrogatorios previos a que los testigos de cargo y descargo debían contestar, y después de estos interrogatorios, bajo juramento, concluidas las informaciones, se remitía al Consejo de Indias. En realidad, era el Consejo de Indias el que dictaba sentencia y cerraba el juicio de residencia. Por lo tanto, la última responsabilidad jurídica residía en el Consejo de Indias. Bien, fueron muchos los juicios iniciados y sentenciados en las pertenencias españolas de la corona, y por esta razón Hernán Cortés también tuvo el suyo. Ahora bien, si vemos efectivamente desde la perspectiva de los últimos años de la vida de Hernán Cortés, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo se alargó? ¿Cómo generó una vuelta atrás y una vuelta adelante? Nos damos cuenta que evidentemente ello le perjudicó, y le perjudicó seriamente en el desarrollo de su propia trayectoria vital. Voy a decir lo siguiente: la primera audiencia inicia el juicio de residencia en 1528-1530, 2 años, y lo envía el resultado de esas investigaciones, de esos interrogatorios, los envía al Consejo de Indias. Por orden real de la emperatriz, ese juicio de residencia decide ser sobreseído en ese momento, y a petición del conquistador es vuelto a abrir el juicio de residencia en 1533. O sea que hay un lapsus de 3 años en que el juicio está en un limbo legal y efectivamente no se realiza ningún tipo de testificación de más. Es Hernán Cortés el que en 1533 pide a la corona y al Consejo de Indias que le abra.
porque él quiere, con un equipo jurídico que tiene Hernán Cortés, siempre tuvo asesores jurídicos. Esto efectivamente es una novedad para alguien que no conozca cómo funcionaba la justicia en Indias. Él tenía asesores jurídicos permanentemente en su entorno, tanto en la Nueva España como los tuvo efectivamente en la Península cuando vino. Bien, ese conjunto, ese equipo jurídico, con algunos de sus capitanes, con algunos de sus soldados, solicitó al rey que recibieran las declaraciones de los testigos de descargo, porque no se les habían tomado. Y para dilatarse y prolongarse hasta quedar finalmente, él tardó 2 años. El Consejo de Indias le aprobó efectivamente aportar más pruebas en descargo de sus actuaciones en Indias, pero finalmente quedó sin resolución. Esta es la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no hay una resolución desde el año 36-37 hasta el 46 que fallece Hernán Cortés? Bueno, aquí hay varios interrogantes y ese es uno de los problemas que uno tiene que manejar en el conjunto de la documentación. Bien, algo voy a comentar para que vean el perfil de cómo Hernán Cortés solicita el que se le provea de sentencia, el que se le dicte sentencia. Con 43 años de edad y 24 de haber salido de España, salió con 19, Cortés pidió al rey licencia para viajar a Castilla, con el objetivo prioritario de explicar al que entonces era electo emperador del Sacro Imperio Romano sus actuaciones en la Nueva España, defenderse de las actuaciones interpuestas en contra de su persona y solicitar mercedes y reconocimientos por los servicios prestados. Carlos V reacciona a esta petición y autoriza el viaje y dice: a nos informar de todo lo que dicho es, para que oído y visto vuestro parecer, mandemos proveer en todas las cosas tocantes a esas partes lo que convenga al servicio de Dios, en nuestro y bien de ellas, en lo cual no nos tenemos de vos por muy servidos, y tener por cierto la voluntad que tenemos de vos hacer merced de nuevo, como vuestros servicios lo merecen. De Madrid a 5 días del mes de abril de 1528, yo el rey, es decir, en 1528 el rey estaba en la labor de concederle mercedes, las mercedes que solicitaba Hernán Cortés, que ahora vemos por eso. Bien, esta es la carta de Carlos V a Cortés el 5 de abril de 1528, pero simultáneamente a esta carta, lo que hace Carlos V es abrir y ordenar a la primera audiencia que se traslada a México que se encargue del juicio de residencia de Hernán Cortés. Paralelamente la corona le concede, le dice: sí, mercedes habrá, pero el juicio de residencia lo tienes que superar. Es lo que estoy diciendo. No fue casualidad que Carlos V estableciera la primera audiencia, por lo tanto, en la Nueva España en diciembre de 1528. Y fue el órgano que se encargó efectivamente del juicio de residencia. Y aquí vienen los problemas. Porque la audiencia empezó en enero de 1529, un cuestionario con 38 preguntas. Me recordaba lo que tú decías sobre las preguntas y sobre el juicio de prueba. Para 22 testigos de cargo, escogidos por su rivalidad contra Cortés y por su cercanía con respecto al conocimiento de los hechos. Tengan ustedes en cuenta que si se cierra efectivamente la conquista del 22-23, en el año 28 los testigos de cargo son testigos presenciales de esos hechos. Bien, fue entonces cuando se inicia una elaboración con un gran número de documentos, declaraciones de testigos, recusaciones, cargos y descargos, y con posterioridad por el Consejo de Indias también, manteniendo a Hernán Cortés y a su equipo de administradores y representaciones ocupado. Claro, defenderse en un juicio de residencia significaba tiempo, dinero y letrados. Realmente no era tan fácil. La falta de cargos mayores, la lista de cargos mayores, 101 cargos, presentados por la primera audiencia cuando Cortés está fuera de la Nueva España, es el compendio que la audiencia hace con todos los hechos que juzga impropios por parte de Cortés durante su actuación en la Nueva España y que van a resultar en el proceso. Bueno, a Cortés le van a crecer los muertos, como dicen los mexicanos, y se le revierten los muertos en forma de enemigos. Eso es una realidad. Bueno, y lo que sí queda claro para quienes tienen interés en este juicio de residencia, la residencia segunda de Hernán Cortés, y los
6 voluminosos legajos que están en la sección de justicia del Archivo de Documentos Inéditos, el Archivo General de Indias, perdón, están recogidos también en parte, parcialmente, en la colección de documentos inéditos y en los famosos documentos cortesianos publicados en 6 volúmenes en México, de José Luis Martínez. Bien, es que las riquezas repartidas entre los conquistadores, piensen ustedes que hay que hablar en plural de los conquistadores, porque a Cortés le acompañaron 540 conquistadores con él, 540 compañeros de fatigas, y que aparecen en la documentación. Las riquezas repartidas no parece que contentaron a todos sus camaradas, de donde se derivaron agrias acusaciones, reforzadas por la enemistad de los componentes de la primera audiencia. Los jueces de la primera audiencia no eran partidarios de la forma en que Cortés había manejado el reparto de la riqueza entre sus compañeros de batalla, entre sus compañeros de conquista. Los cargos se multiplicaron contra Cortés cuando los bienes ganados después de la conquista de Tenochtitlán fueron repartidos por él. Estamos hablando de 541 vasallos, estamos hablando que eran compañeros conquistadores de Cortés, quienes se habían identificado con Cortés en su famosa carta al rey. Yo quiero recordar que en octubre de 1520, estos compañeros que le acompañan cuando llegan cuando se funda la Villa Rica de la Veracruz, escribieron una carta al rey pidiéndole que nombre por capitán general de justicia mayor de la Nueva España a Hernán Cortés. Esos son sus compañeros que le piden al rey nómbrele justicia mayor. Esos son los que luego le acusan en el juicio de residentes y se revuelven contra Cortés. Parte de ellos, no todos. Bien. Bueno, lo curioso es lo siguiente. El nombramiento de capitán general de justicia mayor de la Nueva España le llega a Cortés en octubre del 22. Tarde, pero le llega. Por lo tanto, legitimidad tiene para haber actuado de esa manera. 9 años después, la situación en las nuevas tierras, fíjense, del 20 al 29, 9 años después, la situación que hay en la Nueva España no era la cordialidad entre vasallos del mismo rey, no era la de la cordialidad entre camaradas. La lucha por el poder, la lucha por la riqueza y el reparto de indios fue el aliciente para que diversos personajes asumieran posiciones propias, generando conflictos con quienes se consideraban con el derecho suficiente a recibir mercedes si no las habían recibido. Fíjense que evidentemente esto es el contexto del momento en la Nueva España. Como bien ha documentado Carmen Martínez en su artículo Conquistadores en los Tribunales, el heterogéneo grupo de los conquistadores de la Nueva España deseaba ser reconocido, todos ellos, con mercedes, en particular. Cuando hablamos de mercedes en este contexto hablamos de repartimientos y de encomiendas de indios. Eso es lo que entendemos en este contexto. Como premio, porque ellos habían arriesgado su vida, ellos efectivamente esperaban que fueran ratificados. Formaba parte, efectivamente, de la tradición castellana. El propio Cortés era consciente del alcance de esta práctica de la gratificación y de la merced, como se desprende de la declaración que realiza ya antes de morir, diciéndole al conquistador saber que, dice literalmente, tenía por cierto que los dichos conquistadores tenían esperanza que habían de ser gratificados y que este testigo, dice por él, siempre prometió y ofreció gratificar a los que sirviesen a su majestad, y que así lo hizo, con los que se hallaron en su compañía y con otros que se hallaron en la conquista. Y si con alguno no lo hizo fue porque al tiempo que lo había de hacer se le removió de su gobernación. Y aquí entramos en la piedra de toque de la gobernación. Esta es la piedra de toque de Hernán Cortés. Nombrado capitán general de justicia mayor y gobernador de esa Nueva España. ¿Hasta cuándo? Hasta que el juicio de residencia le saca de la gobernación. Y por lo tanto empieza una etapa en la que él se considera con títulos suficientes por la actividad desarrollada para solicitar del emperador que sea nombrado gobernador. El título mayor, la gobernación, es lo mismo que pedía el almirante. Pedían la mayor jurisdicción sobre el territorio ganado para su Alteza Real. Pero, claro, esta petición que parece objetivamente, desde esta posición que yo lo estoy comentando, válida, tenía muchos factores en los que había que atenuar. Y vamos a ellos.
Quienes se sintieron perjudicados demandaron a Cortés coincidiendo con la llegada de la primera audiencia y se valieron de los tribunales de justicia, y esto es lo interesante, para dirimir sus pleitos. Bueno, es que esa era la forma que había de dirimir pleitos entre los vasallos. Pleitos que sobrepasaron el estrecho círculo entre los conquistadores y alcanzaron a sus herederos y alcanzaron a los integrantes de la primera audiencia y a los virreyes que se sucedieron en el gobierno del virreinato, en el caso de la Nueva España. Y el trasfondo de la mayoría de estas demandas no era otro que los depósitos, en el caso de Hernán Cortés, los depósitos y remoción de repartimientos que realizó Cortés. Porque claro, como capitán de justicia mayor, él tuvo que repartir indios y él tuvo que repartir efectivamente tierras. Y lo que pasa es que se equivocó muchas veces repartiendo indios, porque repartía indios que no podía repartir porque estaban en cabecera. Y los indios en cabecera no eran de su jurisdicción y no los podía repartir. Esto conlleva efectivamente conocer el entramado sociológico de una población mestiza, porque ahí empieza el mestizaje, de una población en donde efectivamente el potencial de mano de obra es indígena. Y Cortés tuvo que repartir lo que había, que era eso, que era la mano de obra, con la que podía efectivamente sacar adelante un proyecto bueno, de gobernación, en definitiva. Bueno, se fueron formando redes de relaciones que se fueron conformando en el ámbito de la administración de la justicia. Los jueces de la primera audiencia empezaron a ver que Hernán Cortés tenía excesiva prepotencia en las peticiones y en la forma en que se relacionaba en sus cartas de relación. Los escritos de Hernán Cortés resuman esa especie de yo lo he hecho y soy muy consciente de que soy el conquistador de este territorio. Eso se refleja en la documentación. Y bueno, eso no era evidentemente lo que se esperaba en la corona, ni en la corte. Eso no era lo que le facilitaba a él un buen tránsito para acceder a Carlos V. Durante el juicio de residencia de Hernán Cortés se perfilan dos bandos bien definidos. Como he dicho, la primera audiencia con Nuño de Guzmán, que es el presidente, auxiliada por los testigos de cargo, que en definitiva muchos de ellos habían sido antiguos camaradas de Cortés, que deseaban el poder y las ganancias que Nueva España producía, y el bando del propio Cortés. El propio Cortés tenía suficiente prestigio como para generar una red, un equipo legal, una serie de testigos de descargo que fueron camaradas afines suyos y que de alguna manera querían conservar el poder de la conquista. Bueno, hay que decir algo. Si tenemos que sistematizar los 101 cargos, que es lo interesante, para entender cómo se enrareció el ambiente en la Nueva España, el mal viento que soplaba en la Nueva España 10 años después de la conquista. Voy a decir cuáles son una tipología de estos cargos que permiten englobarlos a todos ellos. Hay que decir que los problemas con el quinto real fueron parte de... Recuerdan ustedes que el quinto real era debido a la corona por lealtad a la misma por parte de todos los conquistadores. Hernán Cortés fue escrupuloso en el pago del quinto real. En algún caso se pudo obviar efectivamente que no lo había hecho conforme a derecho, pero él sabía perfectamente que la lealtad a la corona venía de la mano del pago del quinto real, porque era un tributo obligado. Bueno, segundo, el maltrato a los indígenas. El maltrato a los indígenas. Esta es una de las piedras de toque de sus compañeros y sus camaradas. Tercero, nepotismo. Por ese reparto de la población indígena entre los compañeros, familiares, etc. La deslealtad al rey y deseos de secesión. Sin duda, este cargo, o este modelo de cargo, la deslealtad al rey y deseos de secesión es quizá la clave para entender el resto de los cargos. Y ahora diré por qué. También hay cargos con respecto a la mala aplicación de la ley por parte de Hernán Cortés, la mala administración de la tierra y contra el servicio a Dios. Bueno, hay cargos contra el servicio a Dios y contra el servicio al emperador. Hernán Cortés, que efectivamente era un hombre de letras, no lo olvidemos, que gracias a que era un hombre de letras pudo salir airoso de todos estos cargos, porque si no, no hubiera salido airoso. Él dijo, literalmente en su descargo, de los cargos que se me
reclaman con respecto a Dios yo y mi conciencia. No hay nadie que me pueda juzgar por encima de Dios y mi conciencia, con lo cual no tengo que dar cuentas de ellos. Y en uno de ellos está efectivamente el supuesto asesinato de su mujer, que eso efectivamente quedó sin posibilidad de ser probado por ninguna de las partes. Bien. Lo que hace Hernán Cortés es la lealtad al rey y a todo lo que la monarquía representaba. Este es el capítulo más importante de la parte acusadora, con 44 cargos de los 101, y el contexto castellano, fíjense ustedes, voy a hablar de este tema porque permite una asociación. No hay documentación que pruebe esta asociación, pero yo la quiero hacer. Estamos hablando del año 1920-21, estamos hablando de la conquista de México, estamos hablando de que en el año 1920 se produce la rebelión de los comuneros en Castilla. Estamos hablando de que la demanda de los comuneros es a Carlos V, bien pudieron sembrar dudas sobre la situación en las nuevas tierras ganadas por Cortés. Estamos hablando de que Carlos V no podía imaginar cómo era ese nuevo mundo, pero sí tenía unas cartas de relación donde el capitán conquistador se expresaba con respecto a las mismas. El conquistador, Hernán Cortés, nunca fijó una posición separatista. No hay ni un solo documento que pueda decir fijó una posición separatista. Sus acciones pudieron ser percibidas por algunos como si lo fueran percibidas. Pero si a esto añadimos los múltiples conflictos y pleitos entre conquistadores y contra las autoridades de justicia nombradas por el rey, y por la propia demanda, recusación que hace de los jueces de la primera audiencia a Cortés, podemos pensar que efectivamente Cortés quería utilizar grandes territorios, beneficiarse de las riquezas de los mismos y de su población nativa. En este sentido, no sería extraño, por lo tanto, que la corte española, tanto en donde estuviera como en la Nueva España, estuviera preocupada sobre los intentos posibles de secesión de este personaje que tanta riqueza había acumulado y tanta jurisdicción tenía. Bueno, el primer cargo relativo a la deslealtad, esto lo voy a mencionar al rey, toca un aspecto cardinal de la legitimidad de la conquista. Pues claro, pues si no se entiende esto, no se puede entender cómo esta conquista de la Nueva España es legítima según el canon del derecho castellano. Bien. ¿Recuerdan ustedes la elección de Cortés como capitán general, alcalde y justicia mayor? Porque, claro, si él efectivamente cometió deslealtad al rey, es porque actuó ilegítimamente en la conquista. Y aquí hay un argumento muy interesante. Yo entiendo que cuando Cortés llega a la costa, efectivamente, de Veracruz y hace una primera fundación de la Villa Rica, y luego hace 2 meses después, primero en abril del 19 y luego en junio, el 20 de junio del 19, hace una segunda fundación. Ese da como 6 meses en este proceso de acomodación a las nuevas tierras, en este proceso de información sobre cómo va a cambiar una opción por la otra. Fíjense que cuando él llega a esas costas, él llega con un título y con un encargo del que fue el gobernador de Cuba. ¿Y llegó para qué? Llegó para intercambiar, llegó para... el objetivo de ese nombramiento era que en definitiva tenía que rescatar, si hubiera cristianos dejados en previas, que lo hubo, que había 2 de ellos, cristianos que se habían dejado en previas expediciones de exploración, y su objetivo y su función y su competencia era rescatar e intercambiar, y él cambia por poblar y pacificar. Es interesante, porque claro, en este giro de la interpretación, poblar y pacificar, que es igual a conquistar, cuidado. Fíjense lo que él dice en su descargo número 1, que era obligado, no podía hacer otra cosa, porque si ansí no lo hiciera, haya en mal caso su majestad. Y ya que en vuestro real nombre lo pobló, dice él, puedo ser elegido como lo fue por tal capitán en justicia de vuestra majestad. Legitima, por lo tanto, el nombramiento en base a que él pobla para su majestad.
Y esa es la clave de toda la construcción de Cortés. Ahora, el juego en la historiografía que hay sobre la interpretación, Hernán Cortés cuando sale de Cuba, sale ya con esta previsión de que va a cambiar sus funciones y sus competencias con respecto a lo que el gobernador efectivamente de Cuba le había ordenado, y el nuevo papel que él se arroga, fundando un municipio que está fuera de la jurisdicción de Cuba. Y en ese municipio, por lo tanto, son los 540 vasallos que lleva, 540 compañeros que lleva con suyos, vasallos de su majestad, los que le autorizan, siguiendo efectivamente las leyes de Castilla. Y por lo tanto, si está siguiendo las leyes de Castilla y esos 540 vasallos piden al rey que sea justicia y capitán general, está legitimado para ello. No está usurpando ninguna competencia. Claro, esta estructura jurídica que él lleva en la cabeza la lleva porque él fue durante una época de su vida, durante 2 años, él estuvo en Cuba de segundo teniente de alcalde. Él conocía toda la estructura municipal de las Indias. Es muy interesante esto, porque sin entender la estructura municipal de la construcción indiana, es muy difícil entender cómo este tipo tuvo la idea genial de justificar, legitimar legalmente sus pasos en el nuevo continente. No llevaba ninguna instrucción de su majestad. No la llevaba. Y por lo tanto, él efectivamente tiene que dotarse de una legitimidad que se la tienen que dar sus compañeros. Y si no se la dan sus compañeros, no la tienen. Esto es lo que le legitima a él para poder actuar en nombre de su autoridad, en nombre de su majestad. Bueno, hay muchos historiadores, y solo por citar a Madariaga, a Bartolomé de Nássar, a Juan Miralles, incluso a Bernal Díaz del Castillo, que dice que Cortés ya tenía su plan trazado desde un inicio y que al llegar el momento de llegar a Veracruz, él lo llevó a cabo con la cooperación de sus allegados. Sigue siendo uno de los grandes debates de la historiografía americanista y no americanista. Si realmente el plan estaba tan bien trazado en su cabeza como para poderlo llevar a cabo en un territorio que no controlaba ni manejaba, con unos traductores que tuvo que aprender de ellos para poder establecer relaciones con las poblaciones originales. No es tan fácil, es decir, planificar esta escenografía de carácter jurídico es muy complicada porque tienes que contar con esos camaradas. Bueno, más allá de esto, quiero decir que una vez efectivamente que se cierra la conquista de Tenochtitlán, Cortés va a dictar ordenanzas para el buen gobierno de su provincia. Son las ordenanzas de 1524 y 1525, actuó como gobernador, no lo olvidemos. Es decir, que evidentemente esto lo publica Lucas Alamán, el gran historiador de México de finales de principios del 19, lo publica en sus disertaciones sobre la historia de México y reglamentó la vida municipal y la forma en que los encomenderos podían servirse y aprovecharse de los naturales. Era una prioridad en él, y están en las ordenanzas. Hay que bajar a la documentación, no hay que generar una memoria de algo que no sea real. Con estas ordenanzas, dice el historiador del derecho mexicano Francisco de Icaza, fueron sentadas las bases jurídicas del reino de la Nueva España y por lo tanto de la nación mexicana. Bueno, esto es el argumento de un jurista que conoce muy bien la regulación que entonces existía. Volviendo al juicio de residencia, resulta notable el empeño que tiene Hernán Cortés de reconstruir su prestigio, la fama. Claro, es que ellos vivían de ese prestigio, ellos necesitaban ese prestigio y el juicio de residencia lo anulaba en gran medida. Entonces, necesitaban rescatar la importancia de sus acciones conforme a justicia y defender su honestidad en el obrar. Y por eso, en septiembre de 1529, sus procuradores en México, que son Diego de Ocampo Altamirano y García de Llerena, van a recusar a los 3 jueces de la primera audiencia, porque el juicio fue irregular, porque todos los testigos de cargo habían sido de alguna manera eran enemigos de Hernán Cortés, pero aún así, efectivamente, no tuvo éxito esa recusación y todos los famosos descargos que luego hicieron su equipo de juristas en nombre de Cortés se mandaron al Consejo de Indias. Bueno, y lo que ocurrió fue lo siguiente.
cuando Cortés hace sus descargos y los envía al Consejo de Indias, ¿qué imagen ofrece él? ¿Cuál es la imagen que él tiene en sí mismo o la que quiere ofrecer? Maneja muy bien la imagen. Cortés es muy consciente de lo que quiere, de cómo quiere ser visto por el emperador. Y eso es muy interesante porque no es solo la imagen que tú conoces de ti mismo, sino cómo quieres que el emperador te lea. En esta ocasión, Cortés, cuando en su primer descargo ante el emperador, se concibe como un vasallo leal al rey y a Dios. Ahora bien, y además en su descargo él no escribe al Consejo de Indias, él directamente escribe a vuestra majestad, es decir, se enfrenta con la majestad en ese descargo, directamente. Es la otra parte de la persona adecuada para leerle. Él dice que tiene que actuar muchas veces por medio de la violencia para ganar territorio y someter a la población rebelde. Considera que sus actos tendrán antes o después consecuencias positivas por tres razones: las riquezas obtenidas, la expansión del reino y la propagación de la religión católica y la salvación de las almas indígenas. Cuatro razones. Es decir, la violencia viene justificada por esta argumentación válida para el emperador. En el documento de descargo se observa una necesidad imperiosa de arreglar los hechos del pasado. Esos descargos son 10 años después de los hechos y por lo tanto él quiere de alguna manera reconfigurar su imagen. Él quiere recuperar una imagen que debido a tanto pleito, debido a tanta insana maledicencia, ha ido perdiendo frente al emperador. La conquista es para Cortés una empresa producto de su genio militar, estratégico y político y del supuesto designio divino que él reconocía. Es interesante, porque él se consideraba un estratega. Lo era, militar, político y realmente era una persona muy consciente de lo que él hacía y de lo que él valía. Bueno, en todo momento, pero busca la absolución. Y busca la absolución del emperador. Y por eso, efectivamente, la relevancia de los actos que se le imputan, piensa él, que no son como se expresan, sino que debe recibir la absolución y debe recibir compensación económica y de linaje. Mercedes económicas y de linaje. Bueno, este expediente de los descargos de Colón, igual que los cargos, fue a parar al Consejo de Indias y reposó los archivos reales en silencio hasta el año, 1533, y fue por una obstinación de Cortés que lo sacó y de nuevo solicita al rey en 1533, 4 años más tarde, que se reabra el juicio de residencia porque él quiere preparar un nuevo interrogatorio para otros testigos de cargo de su lado que deben comparecer ante la justicia del emperador para ver cómo dirimir el tema. La verdad es que aquí está la pregunta. La pregunta es por qué, viejo y asediado por los pleitos, Cortés decide regresar a España en enero de 1540 a la espera del fallo esperado en el Consejo de Indias. Los documentos analizados muestran que él tenía confianza en la justicia del emperador y tenía confianza porque se consideraba inocente. ¿Era objetivo o no era objetivo? Se profesaba inocente habiendo hecho lo que debía en nombre o en servicio de el rey y de Dios. Ese era su punto de vista. Por ello pleiteó hasta el final de sus días, con la seguridad de salir absuelto de todo y obtener las mercedes que decía. Claro, aquí el debate está en la historiografía. ¿Qué pesó más en reabrir el juicio de residencia? ¿La reconstrucción de su imagen con respecto a su lealtad al emperador y al rey, al rey y a Dios, o la seguridad o la obtención de mercedes y que pedía? Vamos ahora con las mercedes, si me dan 10 minutos y con ello termino. Claro, uno puede pensar que Carlos V escatimara mercedes o fuera poco generoso con Hernán Cortés, pero para nada. Carlos V fue generoso con Hernán Cortés. Ahora bien, no le concedió lo que él quería, que era la gobernación de la Nueva España. Le concedió otras cosas. Y voy aquí a simplificar mucho este tema, porque es muy interesante ver cómo la justicia del emperador comprendía también mercedes y fue justo con él y con su linaje. En este caso,
quizá no en el caso de Colón, pero sí en el caso de Hernán Cortés. Como se evidencia en la correspondencia que mantuvieron Carlos V y Hernán Cortés, y en los bienes y en los títulos otorgados, aunque no fuera en la medida que quería él, Cortés, la insistencia del extremeño en solicitar el gobierno de la Nueva España, la verdad es que desde 1529, o sea, cuando se abre el juicio de residencia, Carlos V es bastante claro, el rey es bastante claro, y dice: en lo que toca a la merced que os tengo señalada, yo envío a mandar al consejo que luego despachen las provisiones que son menester, que será con todo el favor que haya lugar. En lo de la gobernación, y aquí el documento está roto, lo digo así porque es verdad, que yo holgara que fuera cosa que se pudiera buenamente hacer. Vuelve a romperse un poquito del documento. Tengo toda la voluntad para haceros merced. Ah, no, momento. Repito, en lo de la gobernación, que yo holgara que fuera cosa que se pudiera buenamente hacer, pero no conviene, por muchos respectos, y se acabó. Porque el rey no tiene que darle cuentas a sus vasallos de por qué no conviene. Las causas y las razones por las que no conviene darle la gobernación no forman parte de ninguna explicación que la realeza tenga que darle a su vasallo. No conviene. Y entonces, sin embargo, dice, por bien que entre tanto que viene la residencia y se va, llevéis título de nuestro capitán general de toda la Nueva España y provincias y costa del Mar del Sur, un nuevo nombramiento que le hace un nuevo título. Y así envía a mandar a los del Consejo que hagan la provisión y la señalen. Claro, de alguna manera en 1529 el emperador tenía que darle algo más, algún título más. Y entonces Cortés no supo leer entre líneas la negativa regia a otorgarle el gobierno de las nuevas tierras, pero no lo supo leer en el 29 ni lo supo leer en el 44, antes de morirse tampoco. Pero si bien la carta no dejaba duda de la voluntad firme del monarca de hacerle la merced que vuestros servicios merecen. Claro, ¿está encriptado? No, es la forma de hablar del emperador en esta carta. No hay que olvidar que los descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo ansiaban una serie de privilegios de carácter señorial que estaban vigentes entonces, aún había vigentes. Si bien, fíjense ustedes que en el proceso de conseguir gobernar un territorio a coste cero, entre comillas, a coste cero, como decimos en la universidad, no hay que olvidar lo siguiente. Fue necesario el concurso de los particulares, y ahí está Cortés, y ahí están los 541 compañeros de armas que le siguieron. Bueno, el concurso de los particulares en la empresa indiana, es esta. ¿Y cuál era la compensación? Evidentemente, el rey se vio obligado a otorgar importantes concesiones de carácter señorial. Pero estas fueron concedidas sobre vasallos del rey. Los vasallos eran los aborígenes, eran los originales, eran los naturales. Por gracia de merced real. O sea, a Cortés se le concede esa gracia de merced real. Sobre unos vasallos que son del rey, no de Cortés. Esto tiene que quedar muy claro. Porque en esta concesión que ahora voy a mencionar, se le concede el señoríos de vasallo en Indias, señoríos de vasallos en Indias. Porque esto implicó la recepción por parte de Cortés de facultades jurisdiccionales y la percepción de tributos dentro de los señoríos por parte de los beneficiarios. Es muy interesante, porque el señorío de los vasallos solamente se concedió a Cortés y al nieto de Colón, el duque de Veragua, solamente por un tiempo muy limitado. Pero a Cortés se le concedió y le duró 300 años el marquesado del Valle de Oaxaca. 300 años, a él y a su linaje. Por lo tanto, efectivamente, esta merced real, este señorío de vasallos se perpetuó a lo largo de 300 años y permitió que ese linaje viviera conforme a estos éxitos del titular del mismo. No confundamos el señorío de vasallos con la encomienda, porque la encomienda no tenía carácter de perpetuidad ni tenía jurisdicción de los señoríos de vasallo. Por lo tanto, a la corona le resultaba más fácil, menos costoso conceder encomiendas, porque en un momento dado, al cabo de los 40, 60, 80 años, finales del 16, se han terminado prácticamente, ya no hay encomiendas.
y por lo tanto ya estaba salvada la deuda con efectivamente los conquistadores, y además no tenía jurisdicción, con lo cual evidentemente pues, era menos honorosa para la corona cuando quería gratificar cuando quiso gratificar a esta primera generación de conquistadores y colonizadores por los servicios prestados. Pero claro, Hernán Cortés era mucho Hernán Cortés. Claro, él tenía una conciencia muy clara de lo que había aportado al imperio. Y era efectivamente otro pequeño imperio, no tan pequeño, porque la gran riqueza que sale de América, del Nuevo Mundo, va a parar a Europa y drena hacia Europa. Bueno, solo en el caso de Hernán Cortés y de los descendientes de Cristóbal Colón, accedió la corona a conceder señoríos de vasallo en pago a sus servicios. Bueno, Cortés recibió el título de del Marqués del Valle de Oaxaca y el dominio señorial sobre el estado del Marquesado del Valle de Oaxaca. Bien, ya no me voy a extender más aquí, solo quiero decir que es muy interesante toda la documentación que hay sobre este Marquesado del Valle de Oaxaca, porque era un estado dentro de otro estado, era un estado dentro de la gobernación en la capitanía general. Entonces, claro, Cortés era el juez, era el capitán, era el gobernador de ese estado, del marquesado. Ese marquesado, solamente decir, tenía 3 alcaldías mayores, 4 corregimientos, 7 ámbitos territoriales esparcidos, no solamente en el centro de México, sino por todas las zonas. Tenía minas, tenía haciendas, tenía mucha riqueza. Y tenía 23.000 vasallos de indios, que fueron parte de lo que Cortés tuvo, efectivamente, y repartió entre sus compañeros de armas. Subsistió este marquesado durante 3 siglos. Realmente la primera generación fue la que más directamente lo llevó, que fue el hijo y los nietos de Hernán Cortés, Martín hijo y tanto como Fernando como Pedro hasta 1629, y a partir de aquí se extinguió la línea directa y pasó a formar parte de los ducados napolitanos de Terranova, como se conoce, y de Monteleone. Bien, interesante decir, ya para terminar, las preguntas que uno se menciona con respecto a el porqué del limbo. ¿Por qué este limbo legal? ¿Por qué el Consejo de Indias y la Corona mantuvo a Cortés en un limbo legal sin salida y lo mantuvo pleiteando durante los 15 años últimos de su vida? La verdad es que es penoso ver cómo efectivamente Hernán Cortés, en su última carta del 3 de febrero de 1544 a Carlos V, le dice: por favor, vuestra majestad, mande a los jueces que fuera servido, que entiendan en ello, que en un cierto tiempo que vuestra majestad les señale, determinen y sentencien mi juicio sin que haya dilación. Es una petición permanente, es una petición a una persona que sabe que está cerca de las puertas de la muerte. Pero para entonces la corona ya había decidido no responder a su leal vasallo. ¿Por qué? Yo tengo una serie de hipótesis que yo las voy a mencionar como interrogantes, pero esto daría lugar a muchísimo debate dentro de los expertos dentro de la historiografía, sobre todo mexicana, ¿no? Porque genera efectivamente este tipo de interrogantes. Uno de los interrogantes ¿fue la experiencia del largo litigio con Cristóbal Colón y con sus descendientes lo que determinó el silencio del Consejo de Indias para evitar conceder mejores y mayores recompensas a Cortés en la Nueva España? Ahí tiro la piedra Consuelo, que está mirándome, y yo le digo, ahí hay una pista que hay que perseguir, porque ahí hay un paralelismo que hay que perseguir. En una época de urgentes fondos económicos por parte de la corona, bien, esa es una buena pista, pero yo no creo que sea toda. Segunda, fue la desconfianza que generó en la corte Cortés, con base en las acusaciones que se le hacían en la Nueva España, dentro y fuera del juicio de residencia, junto con la imagen que proyectó él de monarca, entre comillas, en las tierras conquistadas. Cuidado, porque las imágenes, hay una cosa interesante, y es que Carlos V, cuando él llega, la primera vez que llega a España, Cortés, con 20 y pocos, con 30 y tantos de años, él quiere verle, y solamente consiguió verle porque él se puso muy enfermo, y entonces alguien junto al emperador le dijo: no vas a ver a un vasallo que te ha conquistado el imperio, se está muriendo, ven conmigo. Y entonces le visitó en su lecho muerto, y parece ser que esa visita le resucitó, porque Cortés resucitó, evidentemente estaba muriendo en aquel momento. Bien, el tema está en que
Pero ya entonces hay una documentación que dice que le habían llegado a los oídos del emperador el exceso de protagonismo de Cortés en la conquista. Ya las malas lenguas se habían filtrado en la corte, las malas lenguas es una forma simbólica de hablar, se habían filtrado en la corte diciéndole o predisponiendo a Carlos V con respecto a una imagen que él iba construyendo de lo que le llegaba. Le llegaban acusaciones y también le llegaban evidentemente las cartas del propio Cortés y de los propios allegados y de los propios obispos, que eran positivas. Zumárraga era súper partidario de Cortés. Entonces, con este conjunto de voces que llegaban al emperador, él iba construyendo esa imagen en su cabeza de quién era este personaje. Yo no sé ustedes cómo se imagina a Carlos V cuando era electo emperador pero debía tener sus dudas también sobre la importancia de cómo comportarse, etc. ¿Se estaba midiendo con Cortés? A lo mejor en algún momento tuvo que medirse con él. Este juego de las imágenes entre ellos dos solamente se puede entreleer entre líneas cuando el emperador hace mención sobre lo que opina de Cortés. Y hay muy poca opinión de Carlos V sobre Cortés, solamente es entre líneas. Bien. Tercero, hay otra cosa que a mí me interesaría ponderar. La no sentencia al juicio de residencia, que se quedara en un limbo real, limbo legal, fue producto de una ponderación política sobre los riesgos que podía significar para las instituciones de justicia declarar a Cortés culpable y tener que perdonarle. Declarar a Cortés culpable podía significar declarar la conquista ilegítima. Claro, eso entramos en otra área. Claro, es decir, a lo mejor era mejor dejar el juicio cerrado, abierto, dejar el juicio sin sentencia, porque condenar a Cortés por el Consejo de Indias podía suponer, en un periodo en que ya estamos hablando de la década de los 40, en que el emperador empieza a tener voces sobre cómo se está gestionando ese imperio al otro lado del Atlántico. Aquí hay también que tener cautela con respecto si había algún lineamiento político con respecto a mejor no tocar este tema, porque podemos entrar efectivamente en enfangarnos en el tema de cómo se ha realizado la conquista. Y tenemos muchos observadores en Francia, en Italia, etcétera, que pueden decirnos: vosotros habéis condenado a el que realizó la conquista. Cuidado, ese es otro terreno muy resbaladizo, que yo creo que debería ser investigado. Bueno, y otro por último, este quizá es ya más... lo podemos ver de otra manera. La no sentencia, en este caso, fue la última gracia que le concedió Carlos V a Cortés, quien tenía la prerrogativa de obviar la norma. No le condenó. No la absolvió, pero no le condenó. Fue la última gracia, la última merced que le puedo conceder desde otra perspectiva. A merced. Bueno, pues los restos mortales del conquistador de la Nueva España reposan en paz. En la iglesia de Jesús Nazareno, eso lo sabrán ustedes, en la Ciudad de México, llama la atención en que fue don Lucas Alamán, bueno, que gracias a que era albacea de la familia, el que con motivo del cuarto centenario de la independencia nacional y del rumor de la profanación de la tumba, cambió los restos y se los llevó a la capilla de Jesús Nazareno y levantó un acta pormenorizada del lugar donde fueron colocados los restos, en un muro junto a una puerta. Ese acta fue depositada en la Embajada de España, donde durmió 103 años hasta ser descubierta por la República Española en el exilio, cuyos representantes sacaron el cofre del nicho y atestiguaron el encuentro de los restos mortales del conquistador de la Nueva España. Eran esos restos, tal y como Lucas Alamán había levantado acta. Allí reposa en paz 500 años después de la toma de Tenochtitlán, esperando que los mexicanos entiendan que su identidad, su cultura y su nación son mestizas. Muchas gracias.
Bien, pues sin duda hemos empezado estos ciclos sobre España y América de una manera excelente con estas dos conferencias. Ahora vamos a tener unos minutos para los que quieran preguntar, opinar, decir algo. Yo quiero dos preguntas muy cortitas. Colón, ¿con quién estuvo casado? Estuvo casado con una portuguesa, que no se sabe qué pasó con ella, porque hace unos años apareció una nota en un convento y en el que parece que dejó a su mujer y la mujer se metió en un convento. Pero vaya usted a saber por qué. Pero él estuvo viviendo... Él se casó primero con una portuguesa con la que tuvo un hijo y después estuvo viviendo unos años, un tiempo, en Córdoba con una cordobesa, Beatriz Enríquez de Arana, con la que nunca se casó. Pero y tuvo un hijo. Hubo otra más. Que yo sepa, no, pero vaya usted a saber. ¿No estuvo Colón antes de uno de los viajes en una de las Islas Canarias? Ah, bueno, sí, pero eso fue un italiano, Michele de Cuneo, que fue en el segundo viaje de Colón, y que era una especie de reportero, y hubiera sido estupendo, como ahora. Me contó que Colombo estaba tinto de amor por Beatriz de Bobadilla. Pero yo creo que, a mí me da la impresión de que no. Colón no era un hombre que da la impresión de que fuera, así como su hermano Bartolomé decía que tenía condición de putañero, y perdonen ustedes la expresión, pero Colón parece ser que no. Es decir, no se le conocen las Indias, por ejemplo, que estuvo, el tiempo que estuvo, ningún escarceo. No me da la impresión de que estuviera enamorado de la Bobadilla. ¿Y tuvo hijos con ella? No tuvo más hijos, que se sepa, porque además hubieran pedido inmediatamente, hubieran acudido a los pleitos colombinos y ahí hubieran estado. Porque los hijos de las viudas son siempre los que más la tratan. ¿Cuándo le dieron el ducado que tiene agua? Muchísimo tiempo después. La familia tuvo que pleitear desde 1509 pues hasta finales del 16. Del 17, perdón. En ese sentido debe venir entonces el segundo apellido de los herederos, Carvajal. ¿Dónde surge? Yo creí que era una esposa, la portuguesa, no. Beatriz Carvajal. No, vamos a ver. Colón tuvo dos hijos. Hernando no se casó y Diego casó con doña María de Toledo, que ella a sí misma se llamaba la desconsolada virreina. Firmaba la desconsolada virreina. Porque la pobre se pasó la vida pleiteando, pues, fue una mujer excelente en ese sentido. Y tuvieron hijos, varios hijos varones, pero sin descendencia. La descendencia de los Colón viene por mujeres, es decir, que van anteponiendo el apellido Colón y según se van casando. Es decir, que Colón no viene por línea directa a los actuales Colón de Carvajal. Una de las primeras sucesiones es a los Colón de Portugal. A los Colón de Portugal. Y luego a los Alba. Y los Colón de Carvajal les ganaron a los Alba en un pleito también de toda la vida. Es que estuvieron las dos familias unidas, los dos ducados estuvieron unidos un tiempo. Y después hubo que, cuando hay separación, sí, pues se separan todos los papeles. Yo creo que es ya en el siglo XVIII, cuando termina el pleito y pasa a los Colón de Carvajal actual. Pero como dicen, son por línea femenina. Siempre por línea femenina. Bueno, pero es lo que... ¿Cómo se llaman ahora? ¿No? Además, ahora con las nuevas normas te puedes llamar como quieras. Claro, don Jaime, nos dice. Me gustaría saber qué opina la doctora Varela sobre las tesis del... Sí, adelante. Sobre las tesis del señor Enseñat sobre el origen de Colón. Pues
yo le tengo un gran respeto y verdaderamente porque es un hombre que ha trabajado una barbaridad, pero yo es que no soy genealogista y no se me da. Y entonces, pues yo realmente los papeles que él utiliza, pues es verdad que salen muchos colones que tienen, pero es que era un apellido muy común. Yo no veo cómo interpreta, no interpreto igual que él los documentos. Pero, vamos, la teoría de los albergos y luego el cambio de nombre cuando se entra de nombre propio, nombre de pila. Sí, pero mira, a mí es una cuestión en la que la verdad es que no me he querido meter nunca, pero cuando todos sus contemporáneos dicen que era genovés y le sitúan, pues es imposible que no pertenezca a lo que decían sus contemporáneos que le conocieron y que vivieron en Génova. Es decir, que dicen cómo se llama, que dicen quiénes son sus hermanos. Los documentos del Archivo de Estado de Génova son indiscutibles, ¿eh? Es decir, y además se llaman los papeles a Sereto. La verdad es que van al fin del mundo, es decir, que eso demuestra todo lo que hay, ¿no? A ver, nosotros somos 3 primas hermanas que tenemos la misma edad. Las 3 nos llamamos Consuelo Varela. Bueno, pues, ¿y qué? Pues yo me dedico a historia, otra es ingeniero agrónomo y es catedrático en la Escuela de Ingenieros de aquí, y otra se dedica a hacer cosas de guiñol, muñequitos de guiñón, vamos, a hacer muñequitos en representaciones de guiñón. Las 3 nos llamamos Consuelo Varela, nos mandan los mails cambiados, tenemos ya una edad, pues mire usted, y tampoco Consuelo, bueno, Varela sí, en Galicia es un apellido muy común, pero bueno, pues ocurre en las familias que yo siento un gran respeto por lo que ha trabajado, pero yo sigo siendo de la tesis genovesista de sus contemporáneos. Eso cuando dicen que era sobrino del rey católico, primo del rey católico. Si hubiera sido primo del rey católico, no lo hubiera cotilleado alguno. Sabemos que no existía el Ola, pero vamos, esas cosas se decían. Seguimos con ese misterio que será para toda la vida. Desde luego, ni hijo del príncipe de Viana, ni judío, ni nada. Yo diría, cualquiera, bueno, que en algún momento a lo mejor algo se consigue, pero vamos, es un misterio por siempre será, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Respecto al juicio, a la no sentencia, respecto a la no sentencia y el juicio de residencia, ¿no sería más bien que no le querían dar más mercedes? En la campaña, creo que en una campaña en África, concurre Hernán Cortés con su hijo y lo tienen, a pesar de ser un gran estratega, un gran militar, lo tienen marginado. Da la impresión de que no quieren que destaque. En el marquesado del Valle de Oaxaca, pleitea Cortés contra el virrey Mendoza por los 23.000 vasallos. Cortés entendía que eran 23.000 familias, 23.000 jefes de familia, y Mendoza los circunscribía a 23.000 individuos. O sea, una serie de detalles que dan a pensar en que no se le quería recompensar más. Ese es mi... No, sí, efectivamente, toda la carga política que hay por parte de los virreyes, sobre todo Mendoza, que fue el que tuvo que enfrentarse a cómo él estaba llevando el marquesado del Valle de Oaxaca, porque en realidad, digamos que la merced real es interpretada por Mendoza de una manera que le va recortando jurisdicción a Cortés en el ejercicio de, por ejemplo, con respecto a los tributos de indios, por ejemplo, con respecto a los diezmos, por ejemplo, con respecto a los mismos pobladores, porque, por ejemplo, los españoles que vivían en el estado del Marquesado del Valle, los españoles decidieron que no estaban bajo la jurisdicción de, y fueron exentos de la misma, fueron considerados hidalgos. Pero no cayeron, solamente cayeron bajo la jurisdicción esos 23.000 indios que fueron interpretados como usted dice, eran cabezas de familia o eran familias. Bien,
No se le quería conceder más mercedes. Sí, eso es lo que yo he dicho. Desde el año 1529 está muy clara que no conviene darle la gobernación. Eso está clarísimo. Ahora bien, más allá de eso, quizá, efectivamente, el libro legal, un conquistador de un territorio como es la Nueva España, no se lo merece. Es decir, puede haber una sentencia que pueda, efectivamente, equilibrar los logros y aquello en que ha faltado a la lealtad al rey. Ese es el tema. Es decir, ¿en qué momento se rompe el sutil equilibrio en esta relación personal entre Cortés y Carlos I? El secretario de Carlos V, Carlos I, el secretario del rey, fue muy poco aficionado a Cortés, y el secretario del Consejo de Indias era el que también generaba, efectivamente, una especie de nube sobre ello. No era simplemente porque no le quería conceder más mercedes, había algo más, sin duda alguna. Había algo más. Y eso es lo que quizá, trabajando muy bien el juicio de residencia, releyendo directamente el juicio de residencia, no los trozos que hay publicados, sino volviendo a los archivos, porque además está digitalizado ahora, o sea que lo que pasa es que leer los trabajos del siglo XVI es así, o sea, no tiene su dificultad, es tremenda, es una labor que te dejan los ojos de por vida, ya los ojos los tenemos para lo que nos queda. Bueno, entonces, claro, volver ahí es meterte en ese fango complicado y complejo para ver por qué, efectivamente, pese a tanta suplicación, no se le da una sentencia. No solo porque no se le quería conceder más mercedes, porque al fin y al cabo pues, se le concedió la máxima merced que se había concedido hasta entonces en el Nuevo Mundo. Sí, allí hay una pregunta. Quizás sea yo. Bueno, aquí también levantó. Perdóname. Sí, adelante, por supuesto. No, es que yo no te vi, perdóname. Quería saber si este juicio de residencia, cómo afectó en el desafecto luego a la corona, o sea, si fue un germen en sí, que con un problema ya que no se resuelve y que se queda ahí enquistado, y que eso hace, pues a través de los años y de cómo se van resolviendo los temas, pues en el desafecto que hay generalizado y luego pues en los posibles... Bueno, no sé si entiendo muy bien. ¿El desafecto generalizado te refieres específicamente a qué? Cuando dices que sí... Hombre, pues en el sentido de no estar afecto a lo que es la monarquía, en el sentido amplio, en ese sentido. Bueno, vamos a ver, durante todo el siglo XVI lo que se está haciendo es pacificar la tierra. La primera mitad del siglo XVI se pacifica, y la segunda mitad lo que se hace es poblar. Y poblar significa generar ciudades. Y América se pobla generando ciudades. Entonces, no hay desafecto. Es decir, si podemos, en el siglo XVI no hay desafecto, en el siglo XVII no hay desafecto, los criollos no son desafectos. Si nos metemos en el XVIII es otra historia, ¿de acuerdo? Pero no es hasta el XVIII. Por lo tanto, estos 200 primeros años, en donde lo que se hace es poblar, colonizar y pacificar, en estos 200 años no hay en ese sentido. ¿Cuáles son las consecuencias de este pleito? Eso está por ver, porque como el pleito efectivamente en sí mismo no se ha estudiado en todas sus dimensiones, por la dificultad que ofrece vuelvo a decir, los 6 legajos que hay enormes en el archivo de la Nación de México, pues es que es muy complicado, efectivamente, meterse en este tema. Consecuencias para la familia salieron bastante bien parados, porque al fin y al cabo el marquesado del Valle de Oaxaca lo consiguieron y le sacaron una rentabilidad, ¿vale? Y que los otros conquistadores. Claro, con respecto a los otros conquistadores, la fama de Cortés anuló a otros conquistadores, pero siempre que después de Cortés llegan adelantados al Río de la Plata, adelantados a aquellas regiones periféricas a los 2 grandes imperios, Azteca e Inca, estos adelantados van con sus ordenanzas y con sus instrucciones, y van con unas capitulaciones firmadas diciendo qué títulos se los da por delante, cuidado, y no, la corona no vuelve a conceder señoríos de vasallos a ninguno de sus posibles conquistadores ni adelantados. La experiencia de Cortés cierra ciclo, después de Colón, cierra ciclo,
Y esa experiencia sirve para los Estados Unidos conquistados por los ingleses. O sea, no han tenido ningún problema. Nunca. Y quedan unos pocos indios en un gran cerro. Eso es genial. No, yo le voy a añadir algo más, porque yo, da la casualidad de que yo estoy con la historia de Estados Unidos, yo también me he metido en ese fango de la historia de los Estados Unidos de la época de 1830-40. Es precisamente en 1830-40 cuando las grandes federaciones de tribus, Cherokee, Sioux, etcétera, que existen, semínolas, que existen en los territorios de Florida, se rebelan bajo la presidencia de Jackson, del presidente Jackson, con respecto a ¿se pueden integrar en el proyecto de nación o no? Este es el juego. Y se debate en el Congreso de la Unión. ¿Son válidos para ser integrados dentro de la Unión o no? ¿Permitirían el progreso, el desarrollo, el avance de la civilización tal y como la concebimos bajo el modelo constitucional en Estados Unidos o no? Y dijeron que no. Claro. Y entonces es cuando se les traslada más allá de la frontera del Mississippi hacia el oeste. Más allá y más allá. Más allá y más allá. Pero hay una legitimidad en la actuación de... Es decir, como no son válidos, agentes válidos de ser civilizados, no nos valen en nuestro proyecto de nación. Sí, pero aquí en Hernán Cortés sucede que era la primera vez en el mundo que se cuestionaba un aspecto jurídico de conquista. Sí. Y ese es el problema. Porque, usted lo ha dicho, propiamente España también aprendió. En Argentina no ocurrió eso. Y hubo también otra cosa para hablar. Y ni ocurrió en los Andes. Y entonces, ¿qué sucede? Que Hernán Cortés es el paradigma de toda la conquista española. Ciertamente. Muchas gracias por la pregunta. No, bueno, gracias. Yo quería simplemente hacer algunas preguntas a colación de la profesora Martínez de Codes. Tengo la sensación que la dicotomía, tal y como ha planteado la conferencia entre Carlos y Cortés, en realidad no fue tal. Quiero decir, el que realmente se equivocó fue Cortés y no Carlos, a mi modo de ver, si se me permite la expresión. Quiero decir que, a fin de cuentas, Cortés inicia una aventura bajo criterios de conquistador y luego tiene que administrar un territorio y lo tiene que administrar en función de las normas de la propia corona, que es el ejercicio de la justicia. Y eso requiere unas normas que el propio mecanismo del conquistador no asume como tal. Quiero decir, ¿cuándo se funda el Consejo de Indias? En 1520, la década de los 20. Antes. Estamos hablando de 1504, Casa de Contratación, y en 24, Consejo de Indias. Sí, en el 19, por ejemplo, Pedro Márquez, en 1519 ya está en el Consejo de Indias. Claro, es decir, que tiene que ser bastante anterior, debe de ser... Y lo primero fue dentro del Consejo de Castilla crear una sala especial. Bueno, lo que quiero decir es que el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, supone una gestión política del gobierno de Indias que sobrepasa las atribuciones específicas del conquistador. Y eso es, creo yo, lo que determinó en gran parte la disonancia del propio Cortés. Porque al final de cuentas él lo que quiere que es la merced. La merced que identifica como un señorío. Y al final es lo que consigue un señorío. Pero un señorío muy especial. Sí, un señorío. Consigue un señorío como naturaleza, como concesión súper especial, como dirían unos. Pero quiero decir que seguramente la dicotomía está entre la función de conquistador y la función de gestor de justicia. No sé si eso es una... Sí, yo entiendo lo que quiere decir el profesor Contreras. Efectivamente, esa dicotomía se da, y se da en la documentación. Pero conquistar y gestionar no es lo mismo, es evidente. Es evidente. Pero él solo tiene que gestionar sobre el marquesado.
sobre el marquesado. Ya no tiene que gestionar, una vez que el juicio de residencia se le abre en el 28, ya deja de gestionar sobre cualquier otro tipo de territorio, Claro. ni solamente sobre lo que se le concede, en el 28 el marquesado. Por lo tanto, él gestiona dentro de su propio estado, con la jurisdicción y con todo lo que se le ha atribuido. Pero una vez que se le ha concedido el señorío. Sí, pero es que ese señorío se le concede en el 28. Anteriormente a eso, él confunde la gestión de conquistador y gobierno con las funciones del Consejo. El problema es que el Consejo está integrado dentro de un sistema de gobierno que es la polisinodia y que realmente exige unas determinaciones de gobierno que es fundamentalmente el ejercicio de la justicia, no tanto de la administración de las cosas. Pongámoslos en estos términos. El tema está en que, entiendo perfectamente lo que quiere decir, pero el tema está en que hay que situar a Cortés como conquistador en un proceso de institucionalización en la Nueva España de los órganos que van a regular la administración de gobierno, de justicia, etc. Es decir, él está en ese proceso, se ve inmerso en ese proceso de institucionalización con la creación de la primera audiencia, con el Consejo de Indias, y todo eso le lleva efectivamente a tener que moverse en terreno que no conoce, porque por eso en su descargo, yo lo he dicho, habla siempre a vuestra majestad y se salta el Consejo de Indias como si no existiera, porque para él no es un órgano representativo. Ese es el error. Ese es el error y al mismo tiempo, si quieres también la genialidad de Cortés, que dice: a mí quien me tiene que salvar es el rey en última instancia. Claro, o sea, es genialidad y es error. Depende de cómo lo veamos. Ninguno de los dos le salvará de su petición. Quizás sea también modelos que se están desarrollando, porque efectivamente en muchos casos sí se llevan las instituciones castellanas a Indias, pero por ejemplo en el caso de las gobernaciones que se habían intentado establecer en Castilla con Enrique IV, incluso en Galicia, zonas de frontera, quizá fue también con los adelantamientos las instituciones que mejor se adaptaron al modelo americano, y sin embargo en España, en la península, no triunfaron. Pero yo creo más bien que es que el proceso con el que se encuentra Cortés es de novedad, y luego se encuentra con el problema jurídico, el problema de legitimación de instituciones que se han creado muy lejos y que a lo mejor han establecido modelos que él ha desconocido y que ha trabajado en otro sentido. Es una conquista, eres un conquistador, es un capitán que va a conquistar por Castilla y por Dios, que luego se encuentra con problemas, lógicamente, de instituciones creadas con otras concepciones. Tenemos que tener en cuenta también que el modelo de Colón es un precedente, quizás sea ese el que marca al emperador para decir: cuidado con esto, que el modelo de conquista que ya he tenido con Colón, con los pleitos colombinos que estamos aquí, que tenemos encima, es un precedente, y a lo mejor viene por ahí también el que el rey, el emperador, en aquel momento pues dijera: aquello no se cerraron. De todas formas, los pleitos en Castilla, en las audiencias, muchos se quedan sin cerrar, en pleitos de hidalguía hay muchísimos que no hay sentencia. Sí, pero no recordemos que Cortés conocía los mecanismos técnicos y jurídicos de los municipios, y conocía muy bien las 7 partidas porque se sabe que los conocía. Es decir, que conocía el derecho castellano trasplantado en Indias, lo conocía. Y por eso juega entre los intersticios de este modelo nuevo de gobernación que tiene que jugar. Y por eso el Consejo de Indias no es es afín a él. Prefiere obviarlo, prefiere tratar directamente con el emperador. Uno de los aspectos que se trata también es el trato a los indios. Hay que tener en cuenta también que en aquellos momentos quizá no se sabía muy bien si el indio era un ser humano. O sea, eso se va viendo después y se llega a la conclusión a través de mucha discusión entre los juristas, canonistas y, en fin, que llegan a la conclusión de que efectivamente estamos hablando de seres humanos. Pero, bueno, vamos a ver, fueron los dominicos los que inician efectivamente este proceso no de humanizar, sino efectivamente de decir: los indios tienen alma. Ese es el gran proceso, la gran bula de 1537, donde efectivamente el pontificado dice: no, oiga, ustedes de qué están, 1537. ¿Ustedes de qué están hablando? Los indios efectivamente son vasallos y tienen alma, o sea, son también cristianos. Pero ya desde la vuelta del primer viaje, la reina católica dejó claro que eran sus súbditos, iguales que otros. Otra cosa es que eran como seres de menor edad, que había que pasar un tiempo hasta que
pudieran tal, pero era igual que un toledano o igual que un sevillano. Con la consideración que la brevísima establece Bartolomé de las Casas y habla de cómo se trataba a los indios. Pero eso es el trato, no la jurisdicción. Es decir, sí, bueno, pero como estoy refiriendo que si no hay una concepción de ser humano, de alma, de un ser que lo despedaza, si lo tienes a yo un creo perro, que eso no... cuenta tristemente Bartolomé de las Yo Casas. creo, bueno, vamos a ir terminando, que no nos están mirando muchos, pero el caso es que estamos viendo a gigantes. Quiero decir, Colón, Cortés, antes el Gran Capitán, que al final la corona es ingrata con ellos, pero es el deber de la corona ser ingrata con ellos, y hay que reconocerlo. Son grandes conquistadores, son quien te ha dado un reino, te ha dado un imperio, pero no le puedes dar la gobernación, por si acaso. Le pasa a Fernando el Católico con el Gran Capitán, le pasa a los Reyes Católicos con Colón y le va a pasar a Carlos V con Cortés. Yo te voy a dar mercedes, te voy a dar lo que sea, pero la corona está muy por encima de cualquier vasallo, por mucho que te dé, por mucho que te dé. Y si eso no lo reconoces, al final vas a pagar el pato, como lo pagó el Gran Capitán cuando estuvo aquí y hubo que destruir el castillo de Montilla y todas estas cosas, y como lo van a pagar el pato. Desgraciadamente hay un tiempo de gigantes, que es la conquista, y luego un tiempo de enanos, podríamos decir, que es la burocratización y la administración, pero que es necesaria. ¿Qué va a pasar? Sobre todo, que yo creo que es el caso más, no más claro, pero sí más sangrante, que es Perú, hasta con la época de Felipe II, cuando tiene ya que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Aquí no puede ser que uno salga a la calle y le peguen 4 cuchilladas y que el otro haga tal y que el otro haga cual. No, es decir, la administración es la administración. Y por tanto, el tiempo ese de los gigantes, pues pasa, y luego pasa al tiempo de la normalización burocrática. ¿Podemos decir que Cortés murió de éxito? ¿Quién sabía cuando desembarcó en Veracruz lo que iba a conquistar? O lo que iba a llevar a las arcas españolas, porque ¿de qué viven los ejércitos de Carlos V, sino el de la plata indiana? Nadie lo sabía. Por eso hay que decir, oye, esto hay que regularlo, no podemos tener allí personas no controladas, y por eso son las excepciones. El Marquesado del Valle, el Marqués sin título al principio de Pizarro, y poco más. Y luego ya todos los adelantados van a ir con el notario al lado. ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Claro. Entonces, pues eso. Realmente los gigantes, la mayor parte terminan mal. Terminan mal porque son o incomprendidos o no se adaptan a la normalidad posterior. ¿Cómo se quejaba? De que no me han hecho caso de cómo había que tratar la expedición de Túnez. Yo que soy el que mejor. Lo pasó mal, lo pasó mal. Claro, yo que sé lo que hay que hacer. El gran estratega de la Nueva España para conquistar una plaza como Túnez no le dejaron opinar. Claro. Lo vieron absolutamente marginado. Supongo que sería Argel, porque Túnez fue un hecho, fue fracaso. Bueno, pues sí, sería Argel, me equivoco, sí, en el 30 y... Fue Argel. Sí, Argel. Argel, 35. Sí, en Argel, perdón. Pero vamos, para lo que quería decir es lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos, la cara y la cruz de todas estas personas. Bueno, yo creo que si no tienen algo más que decir, que ya nos hemos tenido un poquito de tiempo, podemos cerrar esta primera sesión y les invitamos a que vengan el jueves a escuchar a don Alberto de la Era, que nos va a contar sobre por qué nos preguntamos nosotros mismos si teníamos derecho o no teníamos derecho a hacer esto, cuando yo creo que en ingleses, franceses, ningún otro le preguntaban. Íbamos allí y ya está, ¿no? Por eso que nosotros sí nos lo preguntamos. Y muchas gracias a todos por venir.